básicamente el principio de esta obra, obra que está viva, sigo trabajando en ella, ¿no? No se ha cerrado este capítulo. Y como decía antes en la inauguración, se trata ni más ni menos que un recorrido por unos lugares que a mí desde siempre me han marcado mucho, que son el río del Ambrós. El río del Ambrós y ciertos rincones, que yo pasé a llamarlo el rincón de la hechicera. Mucha gente pregunta, ¿qué es el rincón de la hechicera? Bueno, pues estas cosas que de pequeño siempre te van quedando ahí, miedos, o no miedos, siempre el nervio ese que te produce ciertos rincones misteriosos. Y ahora ya con la edad los he abordado, he recuperado ese rincón del río y he empezado esta colección que se llama El Rincón de la Hechicera, ni más ni menos que eso. Pero es un poco eso, una reflexión, como decía antes, una reflexión hacia el pasado, todas estas cosas que tienes que ordenar muchas veces para seguir funcionando y seguir creando. Incluso yo lo menciono ahí, lo de la hilandera, o sea que al final es un trabajo que pierde la esencia de paisaje en sí y lo que se está convirtiendo es un ejercicio de hilar trazos, ramas, y sí puede que sea una especie de meditación. Yo creo que casi todo el mundo hace meditación, incluso aquellas señoras que bordaban a la solana, estaban hablando de sus cosas y estaban bordando, no perdían puntos. Pues yo casi he hecho un poco lo mismo. No me había dado cuenta hasta ahora. Básicamente son óleos sobre tablas, óleos sobre lienzo y algunos de ellos son apuntes, hay algunos que habréis visto por allí, son papel continuo, papel de estraza, elementos muy sencillos que tengo muy a mano y que en un momento determinado pues puedo experimentar con ellos, puedo rasgarlos, puedo incluso meterles masa, mucho más matérica para que fluctúe, como el caso de los ranúnculos. Son elementos muy sencillos, tela, madera y papel. Los colores sí, porque es que realmente ese rincón, que sí tiene luego nombre, que sería, por ejemplo, los retamales. Hay una zona de ese río que se llama los retamales. Siempre ha tenido ese color, es un color casi surrealista. Y cuando llega el verano, finales de verano, siempre se producen esas entradas de luz que te llaman a estar en lo más profundo de las bóvedas vegetales. Y sí que es cierto de que esos colores se producen en el río. Sí, bueno, a veces cuando uno pinta paisajes o uno busca elementos o discursos con los paisajes, no sé por qué extraña razón últimamente en estos tiempos de consumo rápido, de cosas más simples, más sencillas, aquello de la cebra que corre del león y dice voy a correr más que esta, o sea, al final yo me he dado cuenta de que la gran mayoría de la gente me consideraba un pintor y yo trato por todos los medios de llegar más allá que el simple hecho de pintar como oficio. Se está buscando un discurso, se está buscando una poesía, busco unos ritmos que no tienen nada que ver con el paisaje en sí. Pero bueno, lo he dicho antes, lo digo siempre medio en broma, que al final creo que me disolveré en algo más sintético y buscaré cosas más sencillas. Por eso precisamente, porque lo que buscas al final son sensaciones, ser artista, ¿no?